Hola, ¿cómo están? A nombre de Presidencia Municipal de Silao de la Victoria, de la Dirección de Educación y Cultura, nos encontramos el día de hoy aquí en este lugar celebrando una fecha muy importante para todos los mexicanos, el 200 aniversario de la consumación de independencia. Nos acompaña la cronista de nuestra ciudad de Silao de la Victoria, la licenciada Paola Trujillo. Paola, mucho gusto que estés aquí acompañándonos. Al contrario, Toño, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, justamente el día de hoy nos trae a este lugar, a este recinto, conmemorar y hablar de una de las fechas más importantes que tienen los mexicanos. Y qué mejor ocasión justamente que este escenario para poder retomar aquellos acontecimientos, personajes y batallas que dieron forma de origen a nuestra actual nación. Sin más preámbulos, vámonos directamente. Hoy platicaremos sobre la historia de la Guerra de Independencia. En la Nueva España reinaba una relativa calma cuando en junio de 1808 llegó la noticia de que el rey Carlos IV había abdicado en favor de su hijo Fernando. Apenas se iniciaba la celebración cuando llegó otra noticia, la invasión de España por Francia. Esta invasión, a cargo de Napoleón Bonaparte, obligó a Fernando VII a dejar el trono en favor del hermano de Napoleón, José Napoleón, conocido como Pepe Botella. En la Nueva España esto generó inquietudes y se organizó una reunión de ayuntamientos para saber cómo dirigir a la Nueva España en ausencia de un rey legítimo. Para esto, el virrey José de Iturrigaray estuvo de acuerdo y apoyó la intención, pero la noche del 15 de septiembre de 1808, el virrey fue arrestado junto con su familia y en el lugar de él, de virrey, quedó a cargo el Pedro Garibay. Pedro Garibay fue sustituido días después por el arzobispo Francisco Javier Lizama. Esto provocó una frustración en los criollos y surgió entonces la primera conspiración en la ciudad de Valladolid. Esta conspiración fue organizada por el teniente Mariano Michelena y el capitán García Obeso. Desafortunadamente la conspiración fue descubierta y pues los conspiradores fueron desterrados. Pero la semilla de la independencia ya había quedado sembrada y de ahí pasó a la ciudad de Querétaro. En las reuniones que se organizaron en la casa del corregidor Miguel Domínguez y de su esposa Josefa Ortiz, disfrazadas de tertulias literarias. A estas reuniones acudió también uno de los que ya habían asistido en las reuniones de Valladolid, el capitán Ignacio Allende y Juan Aldama. Poco tiempo después se les unió en estas reuniones el señor cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Los conspiradores planeaban iniciar la insurrección durante las fiestas de San Juan de los Lagos en diciembre, pero fueron descubiertos por el capitán Arias y pues se tuvieron que adelantar todos los acontecimientos. Así que la noche del 16 de septiembre de 1810 dieron a conocer el movimiento de independencia a través de lo que nosotros conocemos como el grito de independencia o el grito de Dolores, que a fin de cuentas fue una arenga donde apoyaban a Fernando VII y se invocaba que fuera derrocado el mal gobierno de Napoleón. Esa noche, más bien esa madrugada, se dio el grito a través en el templo de la ciudad de Dolores y de ahí surgió el movimiento que comenzó a avanzar. Salieron del pueblo de Dolores, pasaron a la hacienda del Rey, después pasaron al santuario de Atotonilco, donde tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y de ahí pasaron a San Miguel de Allende. Los días posteriores, aproximadamente unas 2 semanas, recorrieron diferentes municipios, lo que fue el municipio de Apaseo, el municipio de Celaya, de Villagrán, Salamanca, Irapuato, hasta llegar el día 27 a la hacienda de Burras. Ese día, desde la hacienda de Burras, el señor cura Miguel Hidalgo mandó un contingente a la ciudad de Silao para que se sublevaran los insurgentes de la región y pudiesen acompañarlos el día 28, el día siguiente, en lo que fue la primera victoria del ejército insurgente, la toma de la Alhóndiga de Granaditas. La independencia de México es sin duda alguna uno de los acontecimientos más importantes en la historia de México.
Es difícil precisar como los orígenes de esta y podemos englobar las causas en dos grandes bloques, aquellas que tienen que ver con la estructura interna y con las condiciones que se vivían al interior de la Nueva España, donde resaltan principalmente la diferencia que existía entre criollos y peninsulares, pero también, por otro lado, podemos hablar de aquellas causas que tienen que ver con todo lo que estaba pasando en el mundo y que influyen de manera directa en este suceso. En estas podemos encontrar las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y, por supuesto, la invasión de Napoleón a España. Después de varias victorias, el ejército insurgente, como por ejemplo la batalla del Cerro de las Cruces, después de todas esas victorias, el ejército fue derrotado. Estoy hablando de enero de 1811, cuando fueron vencidos en un lugar llamado Puente de Calderón. A partir de ese momento, el ejército de Hidalgo, de Allende, fue en decadencia. Decidieron, después de la derrota, ir al norte a solicitar ayuda, pero en el camino fueron traicionados por Ignacio Elizondo. Fueron hechos prisioneros en Chihuahua y fusilados. Allende, Jiménez y Aldama fueron fusilados primero y después de algún tiempo se fusiló al cura Hidalgo. Las cabezas de los cuerpos de los 4 insurgentes se ordenó que fueran colgadas de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, donde permanecieron hasta el final de la guerra. Ya muertos las principales cabecillas, los insurgentes que quedaban se reunieron bajo el mando de Ignacio López Rayón, pero después surgió otro personaje, un personaje clave en la lucha de la independencia, y me refiero a José María Morelos y Pavón. José María Morelos lideró la lucha y en 1814 se inició lo que más bien convocó a lo que se llamó al Congreso de Chilpancingo, en donde dio a conocer lo que se llamaba los sentimientos de la nación. Ahí se proclamó que la patria era independiente, libre y soberana. Esto llevó tiempo después a lo que fue la Constitución de Apaxingán. Después de la muerte de Morelos, el virrey Apodaca manejó una política de pacificación y ofreció el amnistío a los insurgentes. Muchos lo aceptaron, otros no. Ante esta calma aparente surgió otro personaje que revivaría la llama de la independencia, y me refiero al navarro Francisco Javier Mina. Cuando el movimiento parecía que había terminado, que los ánimos de los insurgentes estaban decaídos, van a entrar 2 personajes que son fundamentales en la lucha. Uno de ellos es Fray Servando Teresa de Mier y, por supuesto, Francisco Javier Mina. Ambos van a analizar lo que estaba pasando en México y se van a dar la tarea de avivar el movimiento. Francisco Javier Mina va a ser uno de los grandes personajes de la historia patria. Javier Mina llega a México y rápidamente se posiciona para ver la condición en la que estaba la lucha en ese momento. Recibe apoyo en el Bajío de un personaje muy importante como es Pedro Moreno, y entonces va a dirigirse al Rancho del Venadito, cerca del municipio de Silao, y va a ser albergado por Pedro Moreno, quien le va a dar apoyo para continuar con el movimiento. Sin embargo, el 27 de octubre de 1817 son apresados, son sorprendidos y en ese momento asesinan a Pedro Moreno. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ser capturado Francisco Javier Mina, va a ser llevado a Silao y acompañado de Francisco Javier Mina va a ir la cabeza de Pedro Moreno, que va a ser clavada en una lanza y se va a dirigir al centro. Hay muchas historias que cuentan qué fue lo que pasó con Francisco Javier Mina una vez que es apresado y llevado por el general Urrutia a Silao. Algunos mencionan que estuvo preso enfrente de la parroquia principal, otros dicen que fue dentro de una de las iglesias del municipio cuando estuvo apresado. Lo cierto es que este hecho va a ser fundamental para la lucha insurgente y para reavivar los ánimos que estaban pasando. Javier Mina es llevado y se traslada y es en Pénjamo donde lo fusilan. Sin embargo, la independencia no acaba aquí. Todavía los ánimos estaban muy fervientes para que la lucha terminara. A inicios de 1818, el movimiento de independencia, después de la muerte de Javier Mina, permaneció aletargado. Ya no hubo tanto auge, tanta llama independentista.
Para entonces muchos líderes del movimiento pues ya habían muerto o habían sido arrestados o se habían adherido al indulto que había ofrecido el virrey. Ya solamente en la parte del sur quedaba batallando, peleando, lo que fue Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Ya en este contexto surge en 1820 una iniciativa por parte de los realistas para llegar a fin lo que fue el movimiento independentista. Con esta finalidad de terminar con la guerra, es cuando llaman al capitán Agustín de Iturbide, que ya se encontraba retirado, y le convocan la misión de derrotar a Vicente Guerrero. Agustín de Iturbide ya él traía en mente también concluir con la batalla y bueno, piensa, dice, si no derroto a Guerrero, por lo menos voy a lograr que se adhiera al indulto. Pero pues no resultó como Agustín de Iturbide lo pensó. Vicente Guerrero también ya había pensado, ya tenía en mente ese fin de la guerra, ya se había dado cuenta de que había llegado un momento en que estaba estancado y cuando Agustín Iturbide comienza a haber envíos de cartas, de misivas, donde exponía sus ideas, donde exponían esa viabilidad de llegar a un fin en el conflicto. Tras varias derrotas que sufrió Agustín Iturbide frente a Guerrero, se deciden reunirse en un lugar que es el que conocemos, ese evento lo conocemos como el Abrazo de Acatempa, donde se reúnen y Agustín Iturbide expone el plan de Iguala a Vicente Guerrero y llegan a un acuerdo. Ya ambos líderes se ponen de acuerdo con el plan de Iguala que proponía Iturbide y en ese documento se sentaban las bases para un gobierno donde se uniera todo el pueblo. Las bases del plan de Iguala eran tres, lo que fue la religión, la unión y la independencia. Por eso al unir sus ejércitos, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide, el ejército se conoce como el Ejército de las Tres Garantías o el Ejército Trigarante. Ya para eso entonces el 24 de febrero de 1821 dan por hecho, firman su acuerdo y proclaman el plan de Iguala. Se envía, este plan se envía al rey, se envía a las autoridades civiles, autoridades militares, a jefes insurgentes, a jefes realistas, todos lo reciben con agrado y se vislumbra un fin de esta guerra. Agustín Iturbide se da la tarea de recorrer varias partes de la República, llevando también la proclama del plan de Iguala y a finales de abril, en el mes de abril de ese año, pasa también por el municipio de Silao. Y mientras esto pasaba aquí en la Nueva España, en México era nombrado un nuevo jefe político que era don Juan de O'Donojú. Don Juan de O'Donojú llega a México en Veracruz, ya cuando el plan de Iguala había sido pues conocido por todos y cuando él llega ya se da cuenta de que pues, prácticamente la independencia es un hecho y ya lo que él haga pues no tiene ningún caso. Entonces decide también adherirse al plan de independencia que era inevitable. El 2 de agosto Iturbide se apodera de la ciudad de Puebla y de ahí se entera de la llegada del virrey y el 24 de agosto ambos se reúnen en la villa de Córdoba. Ahí firman lo que se llamó los Tratados de Córdoba, donde se establecía ya de una forma más formal la independencia de México. Ya fue entonces cuando el ejército trigarante se dirige a la Ciudad de México y en medio de una fiesta general son recibidos el 27 de septiembre de 1821, hace exactamente 200 años de este acontecimiento y esto marca el fin de la Guerra de Independencia después de 11 años. Y es justamente este acontecimiento tan importante en la historia de México el que el día de hoy nos reúne aquí para justamente hacer mención a y traerlo de la memoria para recordarlo. Algo muy importante que tiene este acontecimiento es que va a sentar las bases del nuevo México, un México que va a emerger en el siglo XIX de manera confusa, pero que al mismo tiempo va a agarrar experiencia política ante el nuevo panorama que se está presentando.
Es así que surge la nación, que surge en el país de México, nuestra nación, y el día de hoy nos encontramos conmemorando este acontecimiento. A nombre de la Presidencia Municipal de Salado de la Victoria, de la Dirección de Educación y Cultura, ha sido un honor para nosotros estar aquí con ustedes en este día tan especial, conmemorando el bicentenario de la independencia, más bien de la consumación de la independencia de México. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, público que nos acompaña a través de las redes sociales, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Sí.